Buenas noches a todos. Como dice el pastor Henry, vamos a seguir estudiando este hermoso libro, y antes quería que oráramos para concentrarnos, y quería hacerles esta pregunta: si durante lo que llamamos del culto tenemos verdaderamente nuestra mente en lo que estamos haciendo. Lo digo porque a criterio, a nivel personal, muchas veces estamos cantando o estoy cantando una canción y con mi boca, pero no estoy analizando las verdades que cantamos, que decimos, o simplemente también en el mismo momento de la predicación estamos pensando en mañana, mira, tengo que ir a hacer aquello o lo otro, y este es el momento que Dios nos ha regalado, un momento de pausa en la semana. Y ahora estaba hablando con el pastor Mike también, de que yo le dije, bueno, estoy un poco cansado. Él me dijo que también, y me imagino que aquí muchos venimos del trabajo, de algunas labores, y sí, estamos cansados, pero Dios es nuestra fortaleza y Él es el refugio de nosotros, y en el cual nosotros podemos descansar en esta mitad de semana, no solamente ahorita, sino también en el momento de las peticiones. Entonces voy a orar para que Dios nos permita a todos concentrarnos en su palabra en este momento de oración, a la hora también de exponer las peticiones, y que todo el culto sea de agrado al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque en la mitad de semana nos das este momento para hacer una pausa y meditar en tu palabra como congregación, para alabar tu nombre como congregación y para también exponer las peticiones que tenemos delante de ti. Te damos gracias porque no merecemos esto, y sabemos que en otros lugares hay personas, hijos tuyos, en persecución o en algún culto, pero a escondidas, cantando en sus corazones o cantando muy bajito para que no los escuchen. También están leyendo a escondidas o escuchando una exposición con temor de que los encuentren, y te alabamos, Señor, porque aquí podemos con micrófono invitar personas y con todas las libertades que nos has regalado. Ayúdanos a disfrutar de estas bendiciones y también pensar en todo lo que nos has dado y glorificar tu nombre. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra. Ayúdanos también, Señor, a aplicar lo que nos vas a enseñar, y úsame, Señor, como instrumento tuyo para que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. Todo lo ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Entonces ya habíamos terminado el capítulo 8, y justamente hoy continuamos y vamos a empezar con el capítulo 9. Y digo continuamos porque todavía no nos olvidemos de lo que vimos los miércoles pasados con el pastor Henry, sino que tengamos todo eso en mente, todo lo que Jesús habló, todas esas verdades, y en el contexto que quedamos por todas esas verdades que Jesús dijo, la reacción fue que lo querían apedrear. En el último versículo del capítulo 8, ahí leo: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces, hasta ese punto llegaron simplemente porque Jesús estaba diciendo la verdad que incomoda, la verdad que no les gustó ni a los judíos ni a las personas que estaban ahí escuchando lo que Jesús decía. Entonces, un poco del contexto para amarrar este capítulo 9. Jesús había afirmado que Él es la luz del mundo. Ahí mismo en el capítulo 8 y versículo 12 leemos: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús declara su preexistencia
y divinidad siendo mayor que Abraham, justamente en los versículos anteriores, por lo cual intentaron apedrearlo. Tampoco se nos tiene que olvidar en el momento histórico que estamos, y es en la celebración, ellos tenían la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Justamente el pastor Henry hablaba sobre lo que ellos hacían, y por eso Jesús mismo enfatizaba mucho lo de la luz, que Él es la luz del mundo. Y con esto en mente vamos a empezar a leer. El día de hoy vamos a leer del versículo 1 del capítulo 9 hasta el 12. Vamos a analizar a manera de poner como un contexto de lo que se viene. Ya después van a ver una reacción de lo que Jesús ahorita va a hacer. Anteriormente habíamos visto algunas otras señales que Jesús hizo. En este capítulo vamos a ver la sexta señal que Juan destaca, porque como lo vimos, Jesús, al final de este mismo evangelio, nos dice que Jesús hizo otras señales, pero estas se han escrito para que creamos. La primera señal que vimos fue la conversión del agua en vino. Esto lo vimos en el capítulo 2, los versículos 1 al 11. Esta fue la primera señal que Juan quiso destacar. La segunda es la sanidad del hijo del oficial, en el capítulo 4, de los versículos 46 al 54. Después vimos la tercera señal, la sanidad del inválido en Betesda, esto en el capítulo 1, del 1 al 18. También vimos la alimentación de la multitud en el capítulo 6, del 1 al 14, y en ese mismo capítulo la caminata sobre el agua, cuando Jesús caminó sobre el agua, esta también fue una señal. La caminata sobre el agua en el capítulo 6, del 16 al 21. Y hoy vamos a ver otra señal que Jesús va a hacer, y cada una de estas señales también Jesús utilizó el entorno en el que estaba. Alguna fiesta que estaban celebrando los judíos, en la señal que vamos a ver hoy, también Jesús utiliza la festividad en la que están los judíos como una forma de ilustración, y es la restauración de la vista de una persona que nació ciega de nacimiento. Esto lo vemos en todo el capítulo 9, pero hoy nos vamos a concentrar en los primeros 12 versículos. Como les decía, estamos en el contexto del segundo yo soy, que lo vimos en el capítulo 8, 12. Ahí Jesús mismo afirmó que Él es la luz del mundo. En el tiempo de la fiesta judía, la de los tabernáculos. Esto lo vemos al principio del capítulo 7. Voy a leer el 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. A partir de ahí y hasta alrededor del capítulo 10, todo ese contexto está en esa fiesta, y ahí es donde Jesús declara en el capítulo 8 que Él es la luz del mundo. Jesús va a realizar esta señal con un propósito específico en este contexto. Básicamente lo que vamos a ver hoy es un argumento, es una estructura donde vamos a ver los personajes, el principio del conflicto, y los miércoles posteriores vamos a ver a detalle ya el conflicto y la resolución de este conflicto. Entonces vamos a leer ahorita los primeros 12 versículos y después los vamos detallando poco a poco. Vamos al capítulo 9. Leemos en el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios
se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Entonces, aquí varios puntos que destacar y lo vamos a dividir también de 3 formas. Los primeros 5 versículos vamos a ver la misión de Cristo en el mundo. Ya vimos lo que declara Jesús, pero ahorita lo vemos con más detalle. El milagro o la señal la vemos en los versículos 6 y 7, y las primeras reacciones las vemos del 8 al 12. Entonces, como hemos visto en otras señales que Jesús hizo, siempre hubo una reacción ante esa señal que Jesús hizo, y muchas veces no eran buenas. Aún cuando Jesús alimentó a una multitud, les dio alimento, la reacción no fue buena. Había mucho egoísmo en los seres humanos con los que Jesús trabajaba en ese momento. Muchos querían el bien propio, como pasó en ese momento. Muchos tenían un ego muy alto, donde simplemente querían negar el poder que Jesús estaba expresando en ese momento, y como vimos, querían apedrearlo por lo que decía, querían tenderle una trampa, no les estaba gustando. Todo esto va a ir en aumento, y a mediados de este libro, de este evangelio, vamos a ver cómo lo que empezó con esta primera señal no le fue gustando, hasta llegar a un punto donde quieren planear asesinarlo. Y bueno, ya sabemos todo el contexto. Ahí empiezan las persecuciones, quererle tender trampas, hasta el momento que lo logran atrapar injustamente, como ya lo sabemos. Pero todo esto era parte del propósito, y por el cual Jesús mismo está diciendo que para eso ha venido. Si los seres humanos, los judíos, los líderes de ese momento hubieran ganado, desde ese momento, el que leímos en el capítulo 8, cuando tomaron piedras, ahí lo hubieran apedreado, pero no era el momento. Dios tiene un momento específico para cada una de las cosas que hizo, y vemos que en este contexto de esta fiesta también hay un momento específico para decir lo que leemos en el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y justamente para este sermón quise enfatizar esa frase como un título: me es necesario hacer las obras del que me envió. También, como tal vez título principal, le puse luz para la vida, y es el desarrollo que vamos a ver a continuación. Jesús vino a hacer luz a esta persona, dándole su vista, y también es un tipo de nosotros cuando estamos cegados,
totalmente. Cuando andábamos en las corrientes del mundo haciendo lo que bien nos parecía, y para nosotros pues no era malo ni bueno, simplemente hacíamos lo que nuestro cuerpo nos mandaba. Éramos esclavos del pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Biblia, y teníamos esa venda en nuestros ojos. Este ciego nos va a enseñar bastante, y hoy vamos a ver esa primer definición que tuvo este ciego para Jesús. En los demás versículos de este capítulo vamos a ir viendo cómo esa definición va cambiando y va cambiando y va cambiando hasta llegar a ese punto por el cual Jesús estaba haciendo todas esas obras, no solamente para el ciego, sino para todas las personas que lo estaban viendo, porque ahí mismo vemos que esa señal que Jesús está haciendo no fue, bueno, para usted y nada más, sino que es muy visible. Era una persona ciega que de nacimiento, que estaba en un punto, ya las personas sabían dónde estaba. Y justamente, pues ahí mismo dice que los vecinos y las personas de alrededor lo conocían. Y en el versículo 8 leemos: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Entonces, había una exposición muy grande de esta señal, donde va a traer una repercusión bastante importante para los fariseos, para las personas que conocían, aún para los padres de este ciego y aún para los discípulos. O sea, todo en esa señal tenía un propósito y todo se cumplió. Entonces, ahí mismo, en el versículo 1, leemos de nuevo: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y esto, algunos comentaristas dicen que sucedió justamente después del versículo 59 del capítulo 8. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesándoles por en medio de ellos se fue. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Hay muchos comentarios, unos afirman esto, otros dicen que tal vez no pasó tan seguido, pero sí pasó en el mismo tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Sea como sea, hay una reacción importante tanto de Jesús como de los discípulos. Leemos el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Vemos el enfoque que tiene Jesús sobre lo que el Padre le mandó a hacer. Jesús está totalmente enfocado en lo que el Padre le mandó a hacer, y sus discípulos están un poco dispersos, porque Jesús vio una necesidad y quiso ir directamente a esa necesidad. Los discípulos vieron un tema a discutir con la vida de una persona, y eso lo traigo a colación para que nosotros apliquemos justamente lo mismo. A los que somos hijos de Dios, Dios nos dio un mandato y una comisión también. Nosotros estamos en esta tierra para glorificar el nombre del Señor. Estamos acá para obedecer la palabra del Señor, para predicar a todas las naciones, hacer discípulos, enseñando que guarden todas las cosas. Y muchas veces estamos simplemente como los discípulos debatiendo sobre este tema. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué es mejor? ¿Por qué cree usted que esta persona pecó? ¿Por qué es que uno peca con respecto a esto? Y nos queremos volver filósofos en temas muy prácticos, en el cual Jesús
aunque tenía todo el conocimiento, fue y puso en práctica todo ese conocimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y justamente ahí está la acción de Jesús. Él no solamente caminó entre la multitud y él pudo reaccionar de una forma, vienen de casi apedrearlo, él pudo reaccionar de una forma en que, bueno, ahí no, me voy a ir bien lejos y voy a ir a hacer mi obra a otro lugar, sino ahí mismo enseguida él vio la necesidad de un hombre. Los discípulos tuvieron otra reacción, pero Jesús mismo responde en el versículo 3. Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y hago ahí una pausa. Ahí mismo en el versículo, bueno, leemos 3 y 4. Dice el versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Jesús revela su necesidad en ese momento, y él mismo lo dice ahí: me es necesario hacer las obras del que me envió. Es primordial, es súper importante. Él, teniendo todo el conocimiento, pudo responder de la manera más sabia y perfecta a esa pregunta que los discípulos les hicieron, pero lo necesario y lo primordial para Jesús en ese momento era hacer las obras del que lo envió. Y esto lo traigo también para nosotros mismos. Y lo hago a manera de pregunta: ¿qué es lo necesario o lo primordial en el día de nosotros, en el día de hoy? ¿Qué fue lo necesario y lo urgente que tuvimos que hacer? ¿Cuál fue esa acción a la cual le pusimos mucho empeño? Y bueno, tal vez la respuesta puede ser un poco negativa, pero no es que, bueno, y me voy a quedar ahí. Justamente para eso Dios nos está dando su palabra, y es para, a partir de este momento, enfocar nuestras fuerzas, nuestra mente, cuál es nuestra necesidad en este mundo. Y no necesariamente es activismo, no es, bueno, a partir de hoy voy a ir a darle de comer a los pobres, voy a ir a meterme a varios ministerios en la iglesia. No es activismo, es esa relación con el Señor. La comunión en la Biblia es muy, muy importante. Jesús habla mucho sobre nuestro corazón, y en la Biblia hay bastantes versículos que hablan de esto. Y hay una cosa que Dios nos pide: Él teniéndolo todo, Él siendo el creador de todo, el dueño de todo lo que existe, y hay algo que Él nos pide, y Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere que le amemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, no a medias, no 99%, sino al 100%. Y hay veces nosotros pues no le damos ni el 1%. Dios quiere tener una relación con nosotros, quiere demostrarnos todo su amor, tener una comunión íntima con nosotros, pero hay veces nosotros le damos la espalda, ponemos nuestra prioridad en otras cosas de este mundo. Y la Biblia también nos habla de dónde tiene que estar nuestra mira, no aquí en las cosas del mundo, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces, no, con esto que acabamos de leer no quiero enfatizarlo tanto en, bueno, obras, acciones, activismo, sino que meditemos dónde estoy gastando mis fuerzas, qué es eso que me urge en el transcurso del día. Y la Biblia nos motiva, la Biblia nos anima y nos exhorta justamente a, ok, si estamos caminando por un lado,
La Biblia dice, bueno, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, y justamente si vamos por un camino equivocado, la Biblia es la que nos corrige y nos guía para enderezar un poco ese camino y con un corazón alegre. Todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene que ser con ese gozo, con esa alegría que causa justamente esas buenas obras, que no es que nosotros las vamos a hacer simplemente porque pusimos en nuestro calendario, ok, hoy buenas obras, sino porque Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Esa era la gran necesidad que tenía Jesús. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí también vemos que esa obra consiste en iluminar los corazones de los hombres para que conozcan al Padre. Como lo vimos en el capítulo anterior, Jesús mismo hablaba una y otra vez. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él dice que el que oye mis palabras nunca verá muerte, que las palabras que él dice son para vida eterna. Y él se compara mucho, él no es que se compara, él dice, yo soy la luz del mundo. Aquí mismo también en este versículo vemos que él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Justamente, y como primer punto estamos viendo, esa era la misión de Cristo en el mundo. Estamos viendo que su obra consistía en iluminar esos corazones de esos hombres que no conocían al Padre. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4. Y el versículo 6, ahí en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 4, leemos el versículo 6, que dice, porque Dios, que mandó que las tinieblas, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahí Pablo lo expresa de una manera que justamente me encendió, me dio un clic con lo que Jesús estaba hablando en ese momento. Y si no hubiera sido por la obra de Cristo, nosotros aún anduviéramos en esas tinieblas. Si no hubiera sido por Cristo, aún nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Es necesario que Jesús viniera aquí a la tierra. Bueno, ya estamos cerca de celebrar la Navidad y tener en mente eso del nacimiento de Cristo acá en la tierra, que Él siendo Dios no estimó eso como lo más importante, sino que se entregó a sí mismo y tomó forma de hombre, humillándose a sí mismo, vivió una vida perfecta. Él era el sacrificio necesario para que toda la ira de Dios cayera sobre él y se puso en propiciación por nosotros. Y él recibió el castigo que yo merecía y que cada uno de los que somos sus hijos merece. Todos somos pecadores, la Biblia dice que todos somos pecadores y que el regalo de Dios es la vida eterna. Estas son palabras que simplemente no podemos expresar o decirlas de una manera tan tranquila, sino que nos tiene que emocionar bastante, nos tiene que alegrar,
porque lo que merecíamos no lo estamos recibiendo, que es el castigo eterno, porque nosotros mismos ejecutamos todas esas maldades y hasta le dimos la espalda al Señor para simplemente deleitarnos en el pecado, y Jesús nos dio lo que no merecíamos, de su gracia infinita y de su gran misericordia nos dio vida juntamente con Él. Entonces son cosas que simplemente no podemos escuchar o decir de una manera como si estuviéramos hablando de cualquier otro tema. Estamos hablando de un tema eterno, un tema que costó un precio enorme y fue la sangre de Cristo. Entonces, en estas palabras que Pablo está diciendo ahí, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esto es lo que está hablando en el capítulo 9, cuando Él dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En estos primeros 5 versículos vemos esa misión de Cristo en el mundo. Pero esa misión no quedó ahí. Esa misión Dios la quiso compartir porque Él mismo pudo expresar esa salvación de un montón de formas. Y Dios no nos necesita para nada, tampoco nos necesita para compartir esas buenas nuevas de salvación. Él puede hacer que las piedras hablen, pero Él nos da ese privilegio de nosotros tener esas buenas noticias y expresarla a las personas que nos rodean, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, a nuestros vecinos. Vemos que aquí los vecinos de este ciego tuvieron ese conocimiento de esa señal que Jesús hizo. Si nosotros estamos viviendo una vida donde nuestros vecinos o compañeros, familiares no ven esa luz de Cristo en nosotros, pues hay que examinarnos a nosotros mismos, porque justamente esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano, porque gracias somos salvos, y eso se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, en cada uno de los que estamos acá, si somos hijos de Dios. Esa misión no quedó ahí, simplemente Jesús subió a donde el Padre y Él nos dejó un mandato que tenemos que cumplir. No es un consejo, no es algo que simplemente Él dijo: bueno, si quieren, hay un mandato, y es hacer discípulos a todas las naciones y enseñándoles que guarden todas estas cosas, como lo hemos visto una y otra vez. Y ahora que se acerca la conferencia de misiones, muchas veces tenemos esto en mente: ok, recibimos a los misioneros, es un gozo para nosotros ver lo que Dios está haciendo en diferentes lados de este país o del mundo, y es un gozo nosotros poder tener una promesa de la ofrenda misionera que vamos a dar, un cronograma para orar durante todo el año por los misioneros. Pero también cuando se nos presenta la oportunidad de predicarle el evangelio a alguna persona, ponemos nuestro ego en alto y decimos: no, es que qué pena, no, es que todavía no es el momento, no estoy preparado. Y hay un montón de excusas que nosotros podemos poner en ese momento, excusas válidas, entre comillas, que no son nada válidas. Esta era la gran necesidad que tenía Jesús y Él la expresó de esa forma y Él lo ejecutó. En los versículos 6 y 7, como segundo punto, vemos el milagro o la señal. Leemos el versículo 6: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado.
Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En esta parte, Jesús, bueno, vemos que Jesús tuvo la iniciativa. Y Jesús mismo fue el que pasó por donde este ciego, y ya cuando les dijo eso a los discípulos, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó el lodo en los ojos de este ciego. Le dio una orden: ve a lavarte en el estanque de Siloé, y este ciego obedeció. Me pongo en los pies del ciego, y yo no sabiendo nada, o simplemente tal vez escucho de un Jesús que anda por ahí haciendo grandes señales, y bueno, escucho que Jesús viene, escupe y pone en mis ojos lodo, me da una orden de que me vaya a lavar en el estanque de Siloé. Yo me pondría a pensar un montón de cosas, y la reacción de este ciego: él fue y se lavó y regresó viendo. La señal, el milagro fue hecho, la obra de Dios en ese momento fue hecha, y desde ahí fue como una reacción en cadena, empezando por el mismo ciego. Y bueno, en los demás versículos vamos a ver que una y otra vez le preguntan: pero usted no era que era ciego, ¿qué pasó? Y a mí me da risa ver que la respuesta como que cada vez se va haciendo más corta. Vino, hizo lodo, me lo puso en los ojos, me dijo que me lavara, y ¿pero qué? Y otra vez la misma respuesta. Pero mientras el ciego iba respondiendo eso, el panorama que el ciego tenía de Jesús iba cambiando poco a poco. Pero lo que quiero destacar de estos versículos es que Dios tuvo esa iniciativa en acercarse al ciego, al igual que Dios tuvo la iniciativa con nosotros, que estábamos ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados, al darnos vida. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si nosotros no estamos amando a nuestro Dios, justamente tenemos que examinarnos a nosotros mismos e ir a Él en arrepentimiento para salvación. Como dice Pastor Henry y Pastor Mike constantemente, aquí, por más conocidos que seamos, que aquí hay hermanos que conocemos desde hace muchos años, que tenemos muy grande estima por cada uno de ustedes, no podemos dejar de predicar el Evangelio simplemente asumiendo que cada uno de ustedes son salvos. El Evangelio siempre se tiene que predicar, y la salvación es del Señor. Él salva en el momento justo, como lo hizo en ese momento, y Él es el que tiene esa iniciativa siempre. Hay una parte que también, hablando de esto, quería leerles. Vemos que en el versículo 6 Jesús tuvo esa iniciativa, y en el versículo 7 vemos cómo se ejecutó esa señal, y esa señal también sirvió como credencial del Mesías prometido. Esto lo habló el profeta Isaías en el capítulo 29 y versículo 18, que también Jesús mismo habló cuando Juan el Bautista preguntó por él, en Mateo 11, del 4 al 5. Justamente Jesús también da esa misma referencia, pero con base a lo que acabamos de leer en ese versículo, quiero leerles un poco de un comentario que encontré. Dice: también es interesante que nos fijemos en el método empleado para sanar al ciego. Aunque el Señor podía sanar simplemente con su palabra, sin embargo, en algunas ocasiones como esta, usaba métodos que llamaban la atención, no solo del enfermo, sino también de todos nosotros.
¿Por qué usar saliva para hacer lodo y untarlo en los ojos del ciego para luego hacerle ir a un estanque a lavarse? Tenemos que aceptar que Dios siempre se sirve de todos los medios que considera adecuados para cada situación. De hecho, Él no contesta siempre a nuestras oraciones de la misma forma, ni tampoco contesta como con otras personas. Él tiene un plan de amor para cada uno de nosotros y actúa de acuerdo con Él, usando los métodos más convenientes en cada caso. Quería leer esto porque justamente hoy estamos en un culto donde nos reunimos para orar. Y bueno, en este comentario hablaba de este método tan inusual que usó Jesús. Si Él mismo pudo usar la palabra y decir simplemente que recobrara la vista, usó este método. Igualmente Jesús contesta nuestras peticiones de la forma que Él quiere y nosotros tenemos que sujetarnos a esa respuesta. Hay veces no nos agrada, tal vez para el ciego en ese momento no fue agradable sentir, ¿verdad?, ese lodo en sus ojos, pero vemos el fin que tuvo y sí fue bastante agradable. Nosotros aquí exponemos peticiones, compartimos alabanzas y oramos con fe a nuestro Señor y Dios va a responder de la forma que Él quiera. Tal vez Él responde de la forma que nosotros, mira, yo no quería que me respondiera de esa forma, pero Dios tiene todo el conocimiento de nuestras vidas y Él sabe por qué hace las cosas. Descansemos bastante en las respuestas del Señor y si Él habla, nosotros con humildad aceptemos esa respuesta. Si Él actúa en algún área de nuestras vidas, aunque estemos orando por años y por años por esta petición y Dios nos dice espere, 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 hay que seguir esperando. También la espera es una de las respuestas del Señor. Como les decía, en el versículo 7 vemos esa señal que Jesús hace, también es credencial del Mesías. Vamos a ir a Mateo 11. Y ahí Jesús está Jesús está dando la respuesta para Juan el Bautista. Mateo 11:4. Dice, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Más adelante también vamos a ver esto que Jesús está diciendo, que bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Jesús vino a hacer luz al mundo, pero también en Juan 3 vimos que hay personas que aman más las tinieblas que la luz, y esta es la condenación. Versículos después, en este capítulo, también vamos a ver esta reacción de Jesús. Para ir concluyendo, vamos a ver esas primeras reacciones del 8 al 12. Leemos, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se le parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Aquí vemos que el mismo ciego no pudo
ir a agradecer al Señor por ese milagro que hizo. No sabía dónde está, él le dijeron dónde está, no sé. Y con lo que se quedó el ciego fue, y ese es el primer concepto que tiene el ciego de Jesús. Simplemente aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y él fue, hizo lo que Jesús le ordenó. Vamos a aprender a través de estos miércoles que siguen sobre la adoración. ¿En qué sentido? La última vista que tiene este ciego de Jesús es simplemente adoración. El ciego reconoce y adora al Señor, pero él empezó, obedeció a lo que Jesús le dijo, pero el conocimiento que tiene hasta ahorita es que es un hombre que se llama Jesús y le dio una orden. Pero aquí justamente empieza este proceso de adoración. Nosotros no podemos adorar a Jesús sin antes obedecerle a su palabra, sin antes humillarnos a nosotros mismos, sin antes postrarnos delante de Él y entregar todo lo que somos. Quisiera terminar con esto en mente. La adoración en sí es ese acto de postrarnos. Nosotros podemos adorar al Señor, postrarnos delante de Él, pero también podemos adorar a otras cosas, postrándonos delante de algún vicio, de algún pecado, y estamos rindiendo adoración a ese pecado, a esa acción, y ponga el nombre que usted quiera. Nosotros somos creadores de ídolos y cualquier cosa que le pongamos ese énfasis, esa importancia, vamos a hacer de eso un ídolo. Oremos para que nuestra oración sea genuina al Señor y que nos humillemos a nosotros mismos, vayamos a Él en arrepentimiento para salvación y que le podemos adorar, empezar a adorar de la forma que Él quiere. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos por tu palabra, te alabamos, Señor, porque nos das el privilegio de estudiarla, de analizarla. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos poner en práctica cada una de las cosas que tú nos has enseñado, que nos ayudes a meditar en tu palabra, no simplemente quedarnos con esto que nos dijiste, sino ir a nuestros hogares y meditar y profundizar aún más en cada una de las cosas que pudimos ver. Gracias porque nos das de tu palabra, de tu perdón. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Salvador. Te pido, Señor, si hay alguna persona que en este momento no ha reconocido eso, que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que tú puedas hacer la obra en él o en ella. Todo lo ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén.